ver si pone. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a un CM en casa, temporada 2, capítulo 5, el primero de 2023. Parece que no, pero ya hemos arrancado año, así que, y aunque a la gente se le canse de oírlo, os deseo feliz año a la gente que estáis escuchándolo, a la gente que lo veréis también en el canal de YouTube, etcétera. Y nada, ya sabéis que para todos los amantes del marketing digital, las redes sociales, publicidad, es un podcast donde personas que tienen mucho que contar y aportar sobre esos campos en el mundo digital de las nuevas tecnologías, pues vienen a contarnos su experiencia, a aportar conocimiento y pues a darnos su visión sobre la temática que abordemos en el capítulo. Y nada, y antes de nada recordaros, porque se me suele olvidar a veces, que un CM en casa lo podréis encontrar en las diferentes plataformas de podcast, ya sea en Spotify, Google Podcast, Podimo, iVoox, suscribiros, campanita, darle al like, ya sabéis esas cositas que ayudan mucho a los creadores y al invitado de la que luego os voy a presentar enseguida, que sabe mucho de eso. Y recordaros de que sí, obviamente habrá versión en vídeo de este podcast en mi canal de YouTube, en Gorka Corres Zamacola, y también en mi página web, en gorkacorres.com, donde podréis encontrar una versión extendida con los bonus tracks, donde probablemente podremos los enlaces para poder encontrar y cacharrear sobre el invitado en este caso y de pues temas que surjan durante la conversación y que pues os apetezca cacharrear y pinchar y conocer un poco más sobre la temática que tocamos, pues ahí sea una oportunidad de hacerlo, porque a veces pues estás escuchando igual haciendo mil cosas, andando en la calle, corriendo, en casa cocinando y oye, y quieres un poco tirar del hilo, pues sí, hay oportunidad, aparte que lo dejamos en algunas las plataformas de podcast también, pero en la versión extendida en mi página web la podréis encontrar como hasta ahora está siendo en esta segunda temporada. Así que después de esta requete intro, bienvenido Javi, muy Muchas buenas, gracias. bienvenido al podcast número 5 de Un CM en Casa. Y nada, para los que no sepáis quién es Javi, esa turra que os suelto, Javi es un Astur más que se pasa por aquí, por el podcast. No, creedme que este podcast no está financiado por la gente en Asturias, porque ya eres creo que el segundo, el tercero. Ayer que estaba terminando el guión y digo, ojo, la gente, digo, este tiene una mezcla así de vasca asturiana en el podcast muy, muy, muy divertida. Y Bueno, nada, vascos y asturianos, primos hermanos, ya sabes, no hay problema. por eso, por eso. Y nada, pues a Javi le conocí pues durante la pandemia, trabajando en un proyecto en común. Descubrí que había gente que estaba especializada y que trabajaba el podcast, que ahora lo vais a poder comprobar. Y a partir de ahí, pues yo iba ido, sí que no era un amante del podcast y escuchaba cosas muy sueltas, pero a partir de conocerle a Javi y de pues, poder ver en situ trabajando, pues he escuchado más. Ya soy más fiel a escuchar que no antes de la pandemia. Y de hecho, pues eso es lo que me empujó también un poco pues a lanzarme un poco a tener mi propio programita de forma humilde y sencilla, pero probablemente uno de los personas culpables es de la que vais a escuchar hoy y seguramente que tiene gran parte de culpa de que hoy estemos aquí grabando, entre otras cosas, esta temporada. Qué guay. Y nada, y luego pues nada, recordaros que ha habido otros personas en Asturias en este podcast, que han sido César Cajete en la primera temporada, que lo podéis encontrar en los programas anteriores, o Rubén Llames, también, de esta misma temporada, que si no recuerdo mal fue el capítulo 2, me parece, el capítulo 2 o el capítulo 2 fue. Y que también yo creo que es muy bien y que lo enlazaremos luego para que podáis entrelazarlo.
Así que después de esta turra maravillosa, que lo cogí también de escuchar podcast y que me parecía muy, muy divertida, porque a veces la gente no sabe muy bien por qué caen los invitados aquí, simplemente que caen y sin más, pues nada. Bienvenido, Javi, Muchas otra gracias. vez. Y como decía un profesor mío que le escuché en un curso, este es tu minuto de oro, tu momento para venderte, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Ya casi lo he adelantado un poquito, pero allá tú. Este es tu momento de cara a la audiencia. Vale, oye, lo primero, saludar a César y a Rubén, que me hace especial ilusión estar en este trío de ases asturianos, porque son dos personas que tuvieron mucha influencia en mi carrera. Trabajé con los dos y además, yo me dediqué a la comunicación, tuve un parón y me reenganché a través del marketing digital gracias al máster social media de la Cámara de Comercio de Gijón, que impulsaron César y Rubén y del que ahora soy profesor de podcast. O sea que ya ves lo que es. Yo estaba de administrativo, volví con estos dos y ahora trabajo con ellos, porque cuando a veces... claro, es que esto es un sueño. Uno en 10 años pasa de no trabajar en el mundo de la comunicación a trabajar con los que eran los top de su sector en Asturias. Pero bueno, mi minuto de oro que no quiero que se me pase. Yo me llamo Javier Fernández. Por un lado, soy director de marketing digital en Sublimedia, que es una agencia de Oviedo. Era mi agencia favorita del mundo y ahora es la agencia para la que trabajo. Y luego tengo una productora de audio que se llama El Estudio, que es desde donde estoy grabando ahora. Y ahí hago sobre todo podcast para terceros, pues hago de técnico, de asesor de guión o de lo que haga falta para otros proyectos, y que es donde grabo también Cómo Llega tu movida, que es como... Bueno, es un podcast que grabo aquí en el estudio, que lo tengo en Invernadero, en Oviedo, que es un coworking. Para mí es como... Es difícil de explicar, porque, a ver, es como... Es trabajo, porque claro, trabajo es, pero siempre digo, si me tocara la lotería, eso lo seguiría haciendo sí o sí. Y luego es que me arregla un día malo, Gorka. Yo no sé si te pasa cuando haciendo contenido y eso, que es como... Yo a veces le digo a la gente, mira, no te preocupes, porque venir a tener una entrevista así en podcast a lo íntimo es como ir al gimnasio, no, como ir al psicólogo con un amigo. Sí, mira, a mí mira, contamos entre hijos que la gente no sabe muy bien. En realidad esta entrevista, cuando salga, siempre hay un impasse entre que grabamos y se lanza. Eso para que la gente lo sepa, no lo hacemos en directo. Por circunstancias, esto iba a ser más adelante. Por lo que sea, la hemos tenido que adelantar. Y probablemente igual otra cosa me hubiera entrado una patada en eso. Pero ayer precisamente es que estaba preparando justo cuando me escribiste, se estaba terminando el perfil y no me importó, es más, digo, mira, hay cosas que me ponen a 1000, que no me las cambien. Pero esto fue como, digo, mira, no sé, disfruto. Me da como... De hecho, hoy he tenido reuniones, cosas, tal, pero he llegado hoy con el día este que estamos a punto de que... Para cuando lo oigáis, probablemente igual ya ha pasado, pero estamos a punto de que nieve. Igual no Aquí estamos en nieve, por tema aquí en la zona norte, pues es que he venido, con el frío, venía muerto, pero venía con ganas, porque había pasado, digo, como habréis sabido en el podcast, casi ha pasado un mes de la entrevista con Astrid, de antes de Navidad, pero claro, a mí me parece hace un mundo, y tenía ganas, necesitaba droga, como digo, pero droga de la buena. Claro. Si es que aparte, jolín, mira, eso, que hayas dicho esto de que, bueno, que en algún momento mi experiencia vital y profesional te dio ánimo para hacer el podcast, eso, joder, a mí es lo que más me gusta del mundo. Porque yo lo vivo tanto y lo disfruto tanto que meter a otros en esta droga buena, por decirlo de alguna manera, porque claro, como dijiste tú, lo de la droga me quedó ahí de ejemplo y quizás no es el mejor. No. Pero bueno, a ver, no, que quiero decir, o sea, esto a mí me ocurría como cuando he estado escribiendo durante muchos años. La gente, a mí, por ejemplo, el mundillo me conoce de Gorka, el que escribe. Para mí, ponerme a escribir artículos, irme a eventos, compartirlo con la gente, etcétera, tal, ir a cursos, aprender y compartirlo, me chiflaba. Claro, hubo un momento en que me rayé de hacerlo. Y esto de repente fue como me reactivó.
necesito contarle algo en el blog a la gente. O sea, yo no, a mí que la gente sepa quién soy y tal, digo, bueno, bien, pero si la gente no entra porque encuentra algo que le aporte distinto, digo, joder, llevo ya 8 o 10 años casi redactando y tengo que, oye, tirarme a la piscina con algo y ver y probar y joder, que la gente también, desde otros puntos de vista, es más, como seguramente que habréis escuchado en algún podcast anterior y que lo he contado y es cierto, hubo un coach o un asesor y tal antes de la pandemia, te estoy hablando de 3 4 años, que ya me lo propuso y yo me quedé así. Para los que nos están escuchando, o sea, ojos de ¿qué me estás contando? Yo ponerme a entrevistas, audio, podcast, ¿qué me estás contando? Así, te lo digo, porque cuando me puse ahora y lo veo y digo, y ese tipo me lo leyó dice, tú acabarás, o acabas así, o acabarás dejando de hacer lo que haces, dice, porque es así, dice, es muy difícil y ya ves, y nunca sabes cuándo se va a encender el chasquido de venga, ¿y cómo? ¿Y por qué? Pero es verdad, es cierto, o sea, a ver, luego ya he ido, uno va escuchando más a gente, más tal, pero me dicen, ¿por dónde empezó? ¿O qué es lo que, por qué estás empezando a hacer esto? Pues viene en parte de ahí, no es... Y me apetecía, ya llevaba tiempo en mente, digo, un día le tengo que llamar para que se pase un día. Pues, y era un Eso te poco pasa, por eso. tío, porque estás en el oficio de contar historias y al final, si lo piensas, es todo un poco lo mismo, ¿no? Tú buscas algo que contar, le pones todas las ganas del mundo y para llegar a la audiencia, una vez que sabes lo que quieres contar y que tienes esa gana de contarlo, haces lo que haga falta. Escribir, contar, grabar. Eso sí que es una droga, pero bueno, de las buenas también. Pero Sí, bueno, sí, sí. pero es lo que te digo. Claro, a mí a veces cuando me preguntan por el podcast y la radio y no sé qué, si el podcast va a acabar con la radio, si es que siempre es igual. Cada vez que sale una cosa nueva es intentar para hacerle hueco, quitar otra. Y se está demostrando, vamos, que no es para nada así. De hecho, no sé si viste la campaña esta que hizo Antena 3 Sí, tirándole beef, como dicen ahora los chavales, a Netflix y demás. Claro, Netflix se iba a cargar Antena 3 y ahí está Antena 3 ahora explicándole de forma irónica a Netflix cómo funciona el negocio de la televisión. El negocio de la publicidad en televisión, en streaming o en lo que sea. sí, sí, Igual. sí. Esto, Sí, bueno, sí, el podcast yo... sirvió mucho para eso también cuando, bueno, claro, yo si hubiera tenido que montar en vez de una productora de podcast un estudio de radio, estaría muerto por el tema de los costes. Pero al final, pues eso, es adaptarte al medio para llevar una historia que tú tienes a una audiencia a la que le puede interesar. Y eso va a ser Sí. así hoy, mañana y pasado. A lo mejor tenemos que abrirnos TikTok y hacernos unos bailes o lo que sea. Pero bueno, oye, nunca digas nunca, ¿sabes? Bueno, más que nada porque te puede pasar y luego qué. Sí, 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 no, pues para eso os recomiendo, o sea, que escuchéis el programa, ahora no recuerdo, creo que es el 4, o estamos en el 5, el 3, con Paco González, de Presidentex, porque lo que ha comentado Javi, que ahora estaba hablando de un poco lo de los medios tradicionales, que iban a morir, toda esa parte y tal, os juro, o sea, esa entrevista es oro puro, o sea, también os diré que que la entrevista tenía un guión X y se fue yendo porque era maravilloso escuchar a alguien, o sea, también poniendo en su sitio también a todos los medios, que ni una cosa puede que esté acabada, ni la otra, o sea, está muerta, o sea, todo al final es cuestión de saber utilizarlo y para quién, hacia quién quieras llevarlo, o sea, porque al final la tele está ahí, la radio la gente la escucha, etcétera. Los medios, igual el periódico no lo leemos, pero leemos el digital, o igual llega el fin de semana que tenemos tiempo y lo compramos y luego lo consumimos digitalmente. No, por los medios tradicionales parece que no, pero ya tienen la audiencia. O sea, el caso, por ejemplo, de El País, el podcast de diario del País. No sé, ahora me pillas, no sé si acabará de cumplir un año o si llegó a cumplir un año, pero es que da igual, es que El País se lanzó de un día a otro al podcast y si lo lanza hoy, mañana lo está petando, porque ya tiene la audiencia, porque tiene la profesionalidad, porque sabe cómo se cuenta una historia Sí. y lo hace y ya está. O sea, hay muchos medios que luego los medios son tan grandes que les cuesta mover la cintura, ¿sabes? Que entre que se ponen y no,
Pero claro, cuando se ponen, te va. O sea, tú imagínate que yo tuviera que competir ahora con El País. Claro, o sea, me aplasta como una mosca. Pero claro, igual que te digo que no hace falta quitar unas cosas para quitar otras, hay mogollón de espacio para convivir y eso no implica que querramos enterrar a los medios antes de tiempo o que los podcasters tengamos que odiar a los streamers ni que los de la radio se tengan que pelear con la tele. Más que No, nada no, porque no. probablemente seamos la misma gente que por circunstancias en vez de en tele está aquí o en Twitch o en tal. Pero bueno. Sí, al final, o sea, todo está inventado, digan lo que digan. O Sí, sea, sin más, no, tampoco tiene mucho sí, no, yo que... siempre, yo tenía un profesor, José Carlos García Fajardo, en la universidad, que me impresionó mucho un día que dice, a la gente solo le importa lo que le pasa a otra gente. Y en realidad, o sea, muy resumido, es verdad que hay muchas otras cosas, pero siempre que hay gente hablando de gente desde un punto de vista del interés, de conectar con otras personas, claro, el ser humano es un animal muy social y hay muchas personas que por su posición o por lo que sea solo se pueden comunicar con otras a través de los medios. Los medios o de las redes sociales o de lo que sea. Es un canal que al Sí. final connecting people, como decía lo de Nokia, pero bueno, esperemos que tenga un final un poco más feliz que lo de Nokia, porque Bueno, los patrocinios están abiertos en este podcast también, ¿eh? O sea, no hace falta decirlo, pero si alguien se anima, aunque sea Nokia. bienvenido sea. Nokia es bien recibida como cualquiera que quiera hacerlo. O sea, que aquí, vamos, o sea, no hay problema. A ver, dime que te corté, perdona. No, que te quería preguntar le suelo preguntar a la gente, ¿de dónde surgió lo del nombre del estudio Pod? ¿De dónde viene todo eso? El nombre, los Mm, nombres, la historia que hay detrás. Pues mira, pues lo del pod se lo puso Rubén Llames. ¿Ah? Porque el estudio, el primer contacto que yo tuve con el mundo del podcast, bueno, yo en mi colegio había Radio Cole, y yo soy periodista por Radio Cole. Ahí empezó que ahora voy a los institutos y a los colegios y hago taller de podcast con la ilusión de inspirar a otro pirao a que en el futuro se dedique a esto y que no me guarde rencor. Pero bueno. Y de ahí entré. Luego yo trabajé en radio. ¿Ah? Y el contacto que tuve con el mundo del podcast fue cuando Rubén Llames y David Remartínez, que es otro periodista asturiano, contaron conmigo para el equipo de organización de las JPod, de las Jornadas Nacionales de Podcasting, que iba a ser en Gijón. Y bueno, nosotros en un principio lo tomamos como la organización del evento. Pero no sé, tío, yo le vi algo ahí que dije que va, esto hay que empujarlo un poco más allá y me subí así al carro del podcast. Y cuando yo lo estaba haciendo, digo, va, pues no sé, ahora estoy, yo era freelance y digo, bueno, pues puedo montar la agencia número 7000 de marketing digital o puedo montar el primer estudio especializado 100% en podcast de Asturias. Y dije, bueno, pues nada, pues aunque solo sea para tener un elemento diferencial y que se te conozca, o sea, que la gente dice el de los podcasts, que es una cosa que también le pasa a Jorge Marín, de @eove, que es organizador de las Podnatch, uno de los podcasters más reconocidos de España y más, que a la gente diga el de los podcasts y sepan que soy yo. Entonces empecé a darle vueltas, claro, a ese concepto de que se diga y sepa que eres tú. Entonces, claro, yo pensaba en nombres para ponerle y digo, pues el estudio, porque al final, ¿cómo le llamo al estudio? ¿Cómo le llamo al estudio? ¿Cómo haré para llamarle al estudio? Y dijo, mira, al final, y la gente, oye, al final, ¿cómo le vas a llamar al estudio? Y digo, pues mira, ya que sea solo. Y luego, claro, el estudio.com o @el estudio tal era muy complicado. Y me dijo Rubén Llames lo de pod, porque ¿el estudio de qué? Digo, bueno, pues, y el estudio pod es verdad que, que ahí se quedó. De hecho, si ahora tuviera que volver a poner el nombre, en vez de llamarle el estudio, que es el nombre comercial y en redes es en todas el estudio pod, creo que le llamaría el estudio pod. A mí no me Ah, gusta tanto, pero el mundo ha decidido que la empresa se llama así y bueno, me parece bien, ¿sabes? Tampoco si fuera una cosa un poco más agresiva contra mi persona o algo igual tal. sí. Pero sí, yo creo que el estudio pod es mejor nombre que el estudio. Pero bueno, vino de ahí, de intentar ser simple y de, bueno, Sí, ocupar sí, algún sí. espacio ahí que estuviera un poco más huérfano. Sí, no, está guay. Me ha recordado a mí después de muchos años en un curso que un profesor me lo dijo, dice, tú eres el que escribes. Exacto. Ahí.
Y me quedé como, dice, bueno, por eso vienes a mi curso de publicidad, ¿no? Digo, bueno, pues sí, básicamente, pero me quedé como, digo, joder, Gorka, creo que después de 6, 7 años, creo que he conseguido que la gente... Claro, efectivamente. Yo me lo tomo como un halago, porque el de los podcasts, joder, toda la gente que hace podcast, es Mm, como, no sé, si a Batman le llamaran el superhéroe, seguro que estaría súper orgulloso estando Spider-Man y Iron Man y todos estos por ahí. Pues bueno, nosotros igual, el que escribe y el de los podcasts, pues genial, sí, claro que sí. sí, sí, sí. Sí, no, y esto me lo tomé así, o sea, como cuando me lo dijo mi profe, que empezaba, me dijo, dice, tú empieza, arranca, hijo, arranca. Mm. No pienses que vas a hacer el primero, el mejor del mundo, porque si no, no vas a arrancar en la vida. Dice, o No, sea, bueno, no empieces así, porque si no es imposible. Dice, aquí nadie empieza, dice, y probablemente te van a escuchar tus coleguillas, tu entorno, y no esperes todavía. Dice, pero empieza como empezaste cuando la otra vez. Dice, piensa que es claro. como si estuvieras en ese punto de ahí de cero y, hey, arranca y Sí, arranca. hombre, y por el camino ya irás mejorando y aprendiendo. Y esto es que ahora se dice mucho lo de valida tu idea o valida tu proyecto, o sea, tú lánzalo y luego ya irás viendo lo que tienes que pulir porque va a haber 1000 fallos. De la manera en Hmm. la que no fallas nunca es haciendo un plan de marketing y un plan de negocio y dándole vueltas y sin sacarlo nunca del cajón. Ahí eres campeón del mundo de lo que sea. Porque Sí, total, a ver quién te va a venir a decir lo contrario. vas Lo a que dar pasa, buenas, sí, vas a dar buenas charlas. Vas claro a dar que sí. buenas charlas. Pero nunca vas a pasar de un teórico. Y aquí, mira, pues a lo mejor te saldrá alguna cosa mal, pero aquí estás de temporada 2 Sí, sí, y el tan pizza, quinto. Sí, sí, claro. sí, sí, no pensé que iría tan lejos, así que ahí estamos. Con video podcast y la de mi Matrix. Sí, 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 sí. Quería preguntarte por eso, si alguien se quisiera meter en el mundo del podcasting, ¿qué consejo le darías? 100%, es que claro, es complicado. Que ahora me pillas, porque tengo varios, pero equipos, o sea, que invirtieran en equipos y luego que no se olvidaran de que la apuesta tiene que ser siempre al contenido. Quiero decir, tú cuando... Claro, lo de los equipos es más importante si tienes una productora como yo, que es que alguien entra por la puerta y tú necesitas ponerle delante buenos micrófonos y tal. Si empiezas tú solo, con muy poco, se te escucha genial y no tienes que andar dándole vueltas. Y sobre todo, lo de la parte del contenido, que es la historia que quiero contar. Mm, Eso me parece fundamental. Siempre que hablo con gente de proyectos y tal, insisto mucho en que trabajen mucho el guión, que trabajen mucho el concepto del podcast, que la audiencia sepa siempre lo que se puede encontrar dentro de un cambio permanente que hay, por ejemplo, un podcast conversacional en el que siempre dependes del invitado, que bueno, que tiren que trabajen los cebos, lo que tú hacías al principio también, que oye, suscríbete, mira, este es un buen momento, el que no se haya suscrito todavía ahora puede con la otra Por mano ejemplo. tirar la campanita y a seguir, ¿sabes? Que la gente tenga en la cabeza siempre lo que está haciendo, que es un proyecto de podcast, que sabes que está saliendo en Spotify, que sabes que está saliendo aquí, que sabes que si ahora estoy haciendo un esfuerzo para ponerlo en YouTube lo tengo que promocionar. Todo eso que es el contenido y cómo hacerlo funcionar es fantástico. Vale más perder un mes, esto sí, igual que te decía antes lo del cajón, que tal, hasta que encuentres algo con lo que estés a gusto y que sepas que vas a dominar y que sepas que tiene un nicho detrás, que, que comprar un micrófono 200 euros más caro. Porque ese tiempo que pases pensando, eso sí que le vas a sacar una rentabilidad increíble. Yo funciono un poco así, ¿eh? Siempre cuando necesito algo, pienso muchísimo en ello, luego lo abandono y luego ya voy recopilando los trozos que me van llegando, porque ahora, mientras tú y yo hablemos, se me van a ocurrir cosas para proyectos que tengo por ahí, para clientes, para tal. Porque, Mm. bueno, no sé, supongo que es porque el cerebro funciona un poco así, pero sobre todo Sí. buenos equipos y trabajar mucho el contenido. Bueno, pues nada, ahí tenéis, también para mí, ¿eh? Por eso te lo digo. Me siento como un novato, pero me siento muy feliz porque me recuerda a mi época de cuando redactaba y que yo miro esos artículos y decía, pero qué auténticos ladrillos era capaz de redactar, o Ya. sea, alucinantemente increíble y me sentía orgulloso. Claro, los Bueno, miro mira, ahora, y los miro ahora y digo, madre mía,
cómo leches era capaz de armar eso y seguir y seguir y ser constante y tal. Y era una cosa, sí, Sí, bárbara. O sea, pero es que a veces somos excesivamente críticos con nosotros mismos, porque en realidad si lo piensas, hasta aquí te trajeron esos ladrillos. Quiero decir, el Gorka Corres que escribió esos ladrillos tenía la mitad de herramientas y la de mitad de experiencias que tiene el Gorka de ahora y salió de una situación de partida mucho más compleja que la que tienes ahora. Si, por ejemplo, pasas del podcast a TikTok sí, y decimos, sí, joder, seguramente. lo que hice, siempre hacemos igual. Joder, es que lo que yo hacía cuando empecé, ostras, bastante que empezaste. Sí, Y vaya valor que le echaste, y vaya como le diste 50.000 vueltas a la cabeza, y vaya como te enteraste de 80.000 cosas que no sabías. Claro, ahora aquí, con la experiencia de atrás, no sé, te sientas en el micro y te sales solo. Pero claro, sí, 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 el, sí. el principio siempre es requiere de Sí, muchísima ilusión y de muchísimo valor. sí, porque también abro paréntesis off topic antes de continuar y para la gente que nos escucha y tal. Estamos muy acostumbrados o por lo menos solamente mucho de la gente que nos escucháis, gente que se dedica al marketing, publicidad, redes, el mundo digital. Estamos muy acostumbrados sobre los demás, a volcarnos sobre los demás. O sea, esa cosa de vemos las cosas sobre los demás. Oye, te tienes que arriesgar, oye, tienes que cambiar, tienes que hacer, tienes que tal, que cual. Pero cuando llega en nuestro territorio, como que y te puedo asegurar de miles de casos y gente en mi entorno y aquí en Vitoria y tal de, es que llevo atascado con la página web, es que no encuentro tiempo, es que tal, es que cual, es que para mí, es que tal cual. Digo, joder, ahí pecamos de algo de decir, coño, digo, es que si le estamos matracando a la gente de que se arriesgue, de que se lance a territorios que no tienen ni pajolera idea y que si no son con guías como nosotros, Ya. vamos, no van, pero luego dentro de nosotros, coño, hostia, ¿por qué me voy a meter? Y te puedo asegurar millones de casos que tengo en la cabeza de, joder, llevamos con la web a ver si la renuevo. Digo la web como podría decir Sí, sí, lo que sea. cualquier cosa. Y Sí, digo, sí. joder, y llevo y tal. Y igual es gente además profesional que se dedica a ello, además, a vender y dices, la madre que nos parió. Sí, sí, que se Digo, te un cliente y lo matas, pero vamos, tú lo tienes ahí porque al final te va atrapando el día a día o porque sí, 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 sí. O sea siempre que, son pero buenas. bueno, ese era el off topic, que suele, que usualmente cualquiera que nos escucha o nos está viendo, seguro que en algún momento o le ha pasado o lo ha escuchado. O sea, el que lleva ya tiempo en esto, esas frases famosas se las ha encontrado en algún lado porque, o sea, no, Pero que lo no se actualen, contrario. que te dejen un mensaje por ahí, que Sí, está, sí, vamos, todos llevamos uno dentro de esos. Es como el ratatouille sí. dentro del sombrero, que el de la película, Sí, sí, dejadlo en los comentarios porque todos somos de eso. O sea, yo a mí para cuando lancé de mi blog de mierda al blog condominio fue un trauma. Es decir, de joder, hostia, y me llevaban dándole caña y venga Gorka, dale, dale, venga Gorka. Hace 5 o 6 años, o sea, 7. Venga Gorka, que hay que saltar, venga. Ya, pero salta tú. claro, Salta tú, joder, sí, sí. Sal de la zona de confort, digo, sí, sí, pero por lo salta bien que se tú. está. Le llaman zona de confort por algo. Sí, sí, claro, es lo que hemos hablado del el plan de marketing metido dentro en el cajón. Digo, joder, sí, sí, salta tú, pero hostia tú, que ahora me toca a mí saltar y coño, a ver si igual a ver qué va a pasar. Es que para eso no nos Y sí, preparan, ¿eh? Porque claro, no, yo con lo que sí soy muy crítico es con la educación que recibimos en muchos sentidos, sobre todo en el tema financiero y luego aparte en el qué quieres ser de mayor, que muchas veces nos empujan a pensar siempre en que hay una lista de cosas que dan dinero, entonces tú pasas esa lista y escoges una y se acabó. Y muy pocas veces o muy pocos docentes te dicen, mira, si no te, o sea, si se te ocurre, puedes inventarte tu propio trabajo. Y de todas estas listas no tienes por qué meterte aquí. Puedes intentar lanzar una empresa como esta, pero claro, eso por un lado. Y luego la educación financiera, que cuando realmente te lanzas, el susto es muy duro porque, claro, tú puedes saber mucho de comunicación, pero no tener ni idea de cómo hacer una factura.
O de cómo... Igual, mira, lo voy a apuntar, voy a hacer la pregunta que voy a dejar. Vale. Claro, ¿cómo calculas tu coste? Porque dices, jolín, a lo mejor este mes voy a ganar no sé cuantísimo y luego te empiezan a entrar facturas y estás en pérdida. Claro, y de Sí. eso sería bueno estar un poco más preparados. Ujú. Pues quería terminar preguntándote en esta parte de la entrevista, como me pasó con la anterior invitada, que me he visto investigándote, ya te conocía y tal, pero recordando un poco la anterior entrevista, pues tenías muchas semejanzas. Ya lo has adelantado hace unos minutos, que cuentas con un perfil multidisciplinar, de periodista, creador de contenidos, etcétera, podcast, bla, 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 estás en la agencia. ¿Cómo te ha ayudado eso en tu carrera profesional a lo largo de estos años? El tener un poco de todo. Pues yo te diría que más a nivel de capacidades que no están relacionadas ni con una disciplina en concreto, sino que, claro, yo estoy muy acostumbrado a gestionar el cambio y vivir en cambio permanente. Entonces, eso me permite cada vez que sea una cosa nueva abordarla iba a decir sin estrés, pero claro, tampoco es plan de mentirle a tus oyentes así a la cara dentro del oído. O sea, no sin estrés, pero sí que a fuerza de vivir permanentemente saltando de una disciplina a otra, yo sí que soy muy buen gestor del cambio y tengo muy buena capacidad para mantener la calma en situaciones de presión. Es, bueno, pues tenemos un problema, no sabemos cómo resolverlo, pero aprendimos a resolver tantos otros en el pasado que ¿por qué no vamos a aprender a resolver el siguiente? Vamos a calmarnos y ver cómo lo hacemos. Que la solución que necesitamos no la tenemos a mano o no la conocemos al 100%, pues no pasa nada. Aprendemos o pedimos ayuda o hacemos todas las gestiones que sean necesarias para resolver ese problema y cuando venga la segunda vez y la tercera y la cuarta y a la quinta ya somos eso para la cartera de servicios porque ya somos especialistas. Ujú. Bueno, Y bueno. no, un poco eso. O sea, yo Sí. en realidad tampoco hay, o sea, no hay tampoco, la verdad es que, a ver, me expongo un poco, pero tampoco hay muchas cosas que se me den, no tanto es como que se me den bien muchas cosas, como que se me dan todas las cosas más o menos bien. Bueno, Entonces, como sociólogo, como somos, sí, yo soy sociólogo, sabemos un poco de todo y a la vez de nada. O sí, sea, no, y un bueno, poquito de yo aquí, un poquito de allá. no tengo reparos en reconocerlo. O sea, yo, por ejemplo, yo con los clientes lo que noto mogollón es que la frase que más confianza les inspira es no lo sé, te lo miro mañana y te llamo. Y luego, cuando llegue mañana hay que llamarles. Pero eh, sí, porque en realidad todo el mundo bueno, y nosotros que nos dedicamos a los servicios, generalmente es con otros negocios o con otros emprendedores o tal, todo el mundo en su día a día ahí se encuentra con situaciones que no sabe resolver y que a lo mejor pues, le estresa mogollón cómo explicárselo al cliente y tal. Y yo cuando me pasa y lo explico así, no sé, yo creo que la gente eso lo respeta. Sí, sí, porque yo me pasó hace poco con una persona en un proyecto que me llegó de temas de psicología. Y le dije, digo, a ver, digo, yo sé de lo que sé. Claro. Y tú sabes de psicología y habrá una curva de aprendizaje lógica. Digo, porque yo sé, no te puedo engañar y decir de que sé de lo tuyo, digo, porque mejor que tú, digo, y ya es como que te escuchaba ahora y me recordaba eso. Es decir, digo, y lo he aprendido con el paso del tiempo, porque tiene la impresión muchas ocasiones como que la gente piensa que tenemos que saber de redes y de su o que igual Sí, lo hemos transmitido mal de redes y del producto del que te llaman y dices, oye, no, no. A veces puede ser de que por lo que sea, igual sí que sabes un poquito por lo que sea, pero es más por pura casualidad, o sea, porque no sabes de todos los gremios, de todos los sectores. Cuando la gente llega, yo qué sé, digo, y siempre les digo, mira, como se lo oí también a una persona y es cierto, digo, quédate las impresiones mías del primer día, porque son las menos viciadas que van a estar ya. seguramente de tu marca. Y las más objetivas y las que cuando un día, lo que sea, recurre a ellas, yo digo, porque son las que voy a llegar el primer día, voy a llegar y voy a ver cosas que luego ya voy a estar viciado, porque estoy contigo, porque me estoy empapando, porque te estoy conociendo, porque voy aprendiendo y entonces ya, Dios, muy buenas, digo, y ese cuaderno guárdalo o esa conversación o ese Zoom que hagamos, digo, guárdalo como si fuera
mira, como si no te quieres acordar de mí, pero guárdate eso, porque Ya. es la realidad, digo, y sí. O sea, Pues en marketing también hay mucho vicio de exactamente eso, de pensar que saber mucho de marketing significa saber mucho de todo, cuando no es así para nada. Y, o sea, ser más humilde en ese tipo de cosas creo que nos mejoraría mucho como gremio profesional. Mm. Y es que en realidad no me parece que sea tan difícil. Entre eso y lo de los palabras en inglés es donde la gente nos coge asco, porque es así, es que no, yo también lo haría, ¿eh? Porque entramos en una pedantería de me lo sé todo y además que sé lo que es el engagement y podemos tener una call y no sé qué, que dices, no, claro, es que normal, que nos hagan un poco de... Claro, luego cuando ves el pantomima full de los marketers o cualquier monólogo por ahí, dices, efectivamente. Somos eso, somos un Sí. poco memes, somos unos Sí, memes. sí, sí. Así que nada. Eh, Os comento un pequeño datito o algo para luego seguir continuando con Javi, que ahora estamos en épocas de estudios, inicios de año, como bien sabéis, tendencias, dónde va a ir. Y respecto al audio, sí que me encontré con un estudio que quería que luego lo encontraréis en la versión de la página web, que lo publicó Evox en septiembre y que hablaba sobre los hábitos de escucha y monetización del mundo del podcast e indicaba que los oyentes dedicaban el doble de tiempo que en 2021 a escuchar podcasts de habla hispana. Así que indicaba a su vez de que invertían cerca de 9,5 horas a la semana en la escucha de podcasts y cada vez lo hacían en episodios de gran duración con una media de cercana a los 80 minutos. No sé si llegaremos hoy, por cierto, a 80. Espero que no. Nunca se ha ido ahí, ¿eh? Espero que no, de momento. Pero indicaba también a su vez que la mitad de los oyentes afirmaba que escuchaba más contenidos que el año anterior y un 40% que escuchaba podcast a diario y un 28% al menos una vez a la semana. Esto nos sirve para, como bien sabéis, pues para contextualizar el tema en el que vamos a hablar y que ya estáis viendo con Javi, que está especializado en el mundo del podcast. Y uniendo ese contexto, como experto en la materia, quería preguntarte qué obstáculos te encuentras para introducir el podcast en las empresas. Bueno, a ver, efectivamente, de la pandemia hacia acá, hay una tendencia que es lo que yo creo que reflejan estos datos que nos cuentas, de que la gente empieza a consumir mucho más audio. Porque yo aquí no hablo solo de podcast, también de audiolibros que también están en boom. Y em, el principal avance es que yo ahora cuando voy a una reunión a intentar colocar un producto, por ser claro, ya no tengo que explicar lo que es un podcast. Con lo cual me quito un peso de encima porque parece que tienes que ir ahí como si te vienen ahora a hablar del metaverso, que hay que hacer una parte inicial para explicarte lo que es, entonces entre que lo entiendes y no, ya lo que se genera es desconfianza. Y con todo el mundo sabiendo lo que es el podcast también, bueno, gracias a que, claro, entraron en el sector agentes muy grandes como propio Prisa, que ya tiene los ondas del podcast y demás, todo eso está hecho. Entonces, ahora que tú y la persona a la que te diriges ya estáis en la misma página, realmente es una conversación de marketing más. Es, oye, esto que yo tengo, ¿cómo lo podemos aplicar a tu proyecto? ¿Cuál es una de las principales barreras del podcast? Que no es un medio masivo. Esto es que tú no sacas un podcast hoy y mañana lo van a escuchar cientos de miles de personas. Aunque para creadores de contenido sí que es una buena opción. Gente que está en redes en las que te comunicas en cortes de 15 segundos, el podcast les da un espacio para estar media hora charlando tranquilamente y ahí sí que es relativamente fácil trasladar audiencias. Pero por tener una idea, este tipo de cosas, gente de Instagram, por ejemplo, suele convertir entre un 1 y un 3% de audiencia. Es decir, si tienes 100 seguidores, vas a tener entre 1 y 3 oyentes, más o menos. En ese tipo de casos. Luego hay cosas más naturales que puedes acceder más allá. Y la clave aquí está en que la persona que te está escuchando entienda que a pesar de eso, esa persona o esas 3 personas que te escuchan
reciben de una forma muy positiva tu mensaje. El impacto que tiene cada alcance del podcast es muy superior a un vídeo de YouTube, muy superior a una impresión de publicidad programática, muy superior a un anuncio de televisión, porque son gente que te está hablando al oído mientras cocinas, mientras das un paseo, y te está hablando también, porque dices, entonces la radio, pero la radio ya tiene un tono más informativo, más serio. Esto es como, yo para explicarlo muchas veces lo digo, es como el que manda un audio de WhatsApp al grupo de los amigos. Es un poco más parecido a eso. Tiene una familiaridad y entonces los impactos son altísimos. Yo en mi podcast, en Cómo Llega Tu Movida, lo noto mucho, que aunque las escuchas no se cuentan en cientos de miles, cada persona que lo escucha de verdad. Y luego Sí, sí. se genera una conexión con el podcaster. O sea, cuando a veces luego voy a eventos, el de los podcasts, el de la movida, tal, y luego la gente se queda también con lo que le da la gana o con un chiste que haces o tal. Pero es verdad que ahí hay una conexión emocional. Entonces, Sí. claro, ese nivel de marca es fortísimo. Lo que pasa es que, claro, la gente pues a veces está acostumbrada a comprar claro, no nos ayuda nada el clic por 1000. Claro, Sí. ahí es muy difícil pelear. Pero claro, tienes que tener muy en cuenta que cada oyente de podcast es un gladiador de tu marca. Porque el convencimiento, la relación de calidez es muy superior al de los otros formatos. Yo, por ejemplo, ni sin que te sirvas precedente, estoy aprendiendo mucho escuchándote sobre Asturias. O sea, ¿Ves? yo me divierto mucho, o sea, aparte de que de vez en cuando aprendo también, no digo que no, a ver con la gente que entrevistas, cómo llega tu movida, que lo ha comentado Javi, y que os lo recomiendo que lo escuchéis porque la verdad es que siempre hay entrevistas muy divertidas con gente muy diferente, pero que cuenta cosas que pueden ser muy extrapolables tanto si estás probablemente allí en Asturias como estás aquí en Vitoria, en Euskadi o yo qué sé. Pero yo me fijo mucho, o sea, y escucho mucho de las cosas que habláis del contexto, de allí, de las calles, de los pueblos, de los lugares, y digo, creo que en el fondo, digo, yo creo que inconscientemente están haciendo hacen una labor joder, de acercar un sitio digo, a mí yo que lo escucho, digo, porque para mí Asturias era un sitio, y lo digo de verdad abiertamente a la audiencia, digo, y a los que no lo ven, nada, cero. O Ya, sea, lo justo y claro, y al escucharos, o a ver, obviamente por temas profesionales que he trabajado con gente que vive allí, pero escuchándote o al invitar y tal, me acerca al sitio y jo, me da algo más. O sea, parece que es una tontería, pero no solo es lo que está contando de su profesión de turno, que al final como todos, uno ya. habla de copywriting, otro habla de finanzas, otro habla de lo que sea, pero el contexto es el que habláis. Yo, o sea, muchas veces me quedo escuchando esas cosillas, ponéis a hablar con vuestro acento y que Ya. me parece muy divertido. O sea, la gente igual, claro, igual vosotros estáis muy acostumbrados Sí, a sí. ello, pero yo que lo escucho y es tan diferente a cómo hablamos aquí en mi día a día y me divierto y aprendo porque escucho cosas y digo, joder, y me entra el gusanillo y digo, joder, seguro que alguna vez, digo, acá digo, no creo que sea determinante que haya escuchado el podcast Ya. de cómo llega tu movida, pero sí que hay algo de que joder, me están contando también cosas del lugar y no solo el que vayan a contar su historieta, sino el contexto, a veces, lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, el otro día, cuando se publicó el podcast con unos mediadores que vinieron, saqué el podcast y ese mismo día yo mencioné, para explicar dónde estaba el despacho, comenté que di el nombre de los cruces de las calles y dije, ¿dónde está la cafetería Múnich? ¿Qué tal? Y me escribieron de la cafetería Múnich para Joder, agradecer. Y digo, ¿pero qué hostias es esto, tío? ¿Pero cómo fue? Claro, porque qué luego, lo- si lo llegan a escuchar 270.000 personas el episodio, dices, bueno, entre ellos el del Múnich. Pero es lo que te digo del impacto que tiene, que al final, y es que no te deja de sorprender. Y luego, por volver un poco a lo del formato y el contenido del que hablamos, o sea, ¿cómo llena tu movida? En realidad, yo ahora ya lo tengo muy interiorizado, pero el ejercicio principal, la idea era hablar de nuestros proyectos como emprendedores o de las soluciones que con el código del chigre, un poco, que es, Sí, o del choco que le llamáis vosotros, algo así, sí, ¿sabes? En, sí, en- en un bar, una sidrería para cenar,
se juntan dos empresarios, o se juntan dos personas que tienen un proyecto de teatral y no hablan como hablan en la radio. No. Y, Se han cerrado muchos negocios aquí, han dicho históricamente en Euskadi, sí, así, en una mesa. Los mejores negocios se han cerrado en una mesa. vale, pues O tú sea, imagínate ponerles un micro. O sea, y luego leer la nota de prensa que saquen para comentar la fusión, a ver en qué se parecen una cosa a la otra y a ver a lo que la gente le generaría más interés. sí. Y esto es un poco así. Es cuando... Sí, porque además y ya en ese ambiente ya vas a hablar de lo personal. Luego también es un poco lo que se les critica a los streamers, que es, bueno, claro, es que hay que, cuando si tú, por ejemplo, te da una entrevista a Messi, tienes que intentar saber si va a volver al Barça. Pues no, a mí es que a lo mejor no me interesa para nada eso. Y quiero saber Messi que dónde estudian los hijos y qué tal lo lleva lejos de Argentina y si le gusta el tenis. A lo mejor no solo a mí como streamer, sino al 80% de la gente que lo va a ver, ya le da igual dónde se quiera ir Messi el año que viene. Bueno, sí. Y a Messi ya ni te cuento, vamos, lo que le puede parecer que te pongas a apretarle para saber dónde va o si te puede contar lo feliz que era en Rosario de chavalete. Sí, sí, sí. Cierto. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Tenía para preguntarte, siguiendo con el podcast, con el podcasting, desde tu punto de vista, ¿a qué retos se enfrenta el sector a corto y largo plazo? Un poco en Eh, general. yo creo que su popularización definitiva. Yo estoy convencido de que en los próximos años todos los espacios de coworking van a tener un estudio de podcast y streaming, como yo lo tengo aquí en Invernadero y veo que es una necesidad, no solo por eso, sino porque en un mundo en el que el teletrabajo y las relaciones laborales a distancia son cada vez más importantes, tener un espacio para conectarte con una buena cámara, un buen micrófono y una buena iluminación es fundamental. Y también creo que muchos departamentos de marketing, empresas, creo que bueno, todas las agencias van a tener que ir a un modelo, a externalizarlo o tener algún servicio de este tipo. Y creo que es fundamental para los departamentos de marketing de las empresas ya de un tamaño importante por toda la tendencia de generar tu propio contenido. O sea, es el que ahora está haciendo reels, antes no los hacía y ahora no los quiere soltar. Vas a acabar haciendo podcast. Identificando un nicho y produciéndolo tú mismo porque además mejora muchísimo la calidad del contenido. Claro, claro, está por estrenar pero un podcast con el que colaboro, que es un tema que me hace especial ilusión y eso, y claro, yo en realidad mi impulso y mi ego me llevaban a querer presentarlo yo, pero si lo piensas fríamente dices, jolín, es que esto vale que es muy guay, pero es que hay gente en esa empresa que lo va a hacer mucho mejor que tú. Es así, porque va a haber códigos que tú no conoces, va a haber bromas internas que tú, para empezar, no las vas a pillar. Y claro, es que hay que pensar siempre en el que lo está escuchando, que es en realidad que toda la parte del contenido se puede resumir así. ¿Qué quiere escuchar la persona que puede estar interesada en este tema? Entonces, claro, cuando una empresa controla mucho sobre algo, siempre va a hablar mucho mejor y va a dirigirse a ese nicho de mercado de una forma mucho más ajustada de lo que lo puede hacer alguien externo, aunque sea especialista en podcast, porque como tú decías bien antes, ser especialista en podcast no te hace veterinario. Entonces, vale más ayudar al veterinario a que comunique mejor y a lo mejor, pues eso, con el guión, con el formato, no sé qué, y él lo va a contar mejor que tú. Hay mucha gente por ahí con muy buenas habilidades comunicativas y además en los colegios también cada vez es más importante presentar trabajos, hablar en público y demás, que, que hacerlo uno mismo. Yo creo que eso, que la tendencia del futuro, bueno, no sé si el futuro, los próximos años del podcast van por ahí por su popularización cada vez mayor. Tendré que cerrar yo el estudio por culpa de eso, pero bueno. Podré decir que por lo menos lo vi venir, ¿sabes? La sociedad líquida que decía un sociólogo hace mucho tiempo. Pero bueno, como veis el chulín diciendo que soy gestor del cambio, la gente me dirá, bueno, pero ya, como te manejas también el cambio, ahora monta una pescadería, espabilado.
como hemos dicho, aplica el cambio a la gente, aplícatelo Sí, tú, sí. luego trate a ti, cuando llegue a ti ya verás, ese es un momento muy bonito que te encierras ahí y dices, jolín, y ahora me toca a mí saltar. Yo quiero zona de confort ya, Gorka. Ya llevo todo el día para arriba y para abajo. Bueno, todo el día, todos estos años profesionales para arriba y para abajo, ya me Sí, apetece. Luego sí, me sí, canso, sí. Pero Sí, sí, rajamos de los del horario de 8 a 3, pero en el fondo dices, a un momentito, un ratito de 8 a 3 no estaría mal, un no, ratito. no, hay una Un parte, ratito. Digo, pero muy clara ahí. Claro. sí, 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 sí. Oye, quería preguntarte, porque ayer cuando estaba preparando la entrevista, precisamente, claro, una de las cosas que el año pasado se habló mucho, y claro, y para alguien que tú estás metido en el mundillo, ¿qué te ha parecido y qué te parece? Además, hemos hablado también del mundo deportivo. ¿Qué te pareció o qué te parece el patrocinio o la entrada de Spotify con un club como el Barcelona? Al final, viéndolo ya con más distancia, porque ahora sí que se puede ver, ya ha pasado casi cerca de un año, o más o menos, entre comillas. ¿Eso qué le ha representado? Quería preguntar, a ver si los hace la pregunta. Desde tu punto de vista, ¿es algo que le puede impulsar al sector o al contrario? O sea, que una marca del potencial de Spotify, que además ha apostado muy fuerte por el Sí. podcast precisamente, y que se haya unido a una marca como el Barcelona en fútbol, ¿crees que eso puede ayudar al sector o Sí. sin más? Yo creo que esto es lo que se llama, creo que esto hace industria, que es, pues relacionado un poco con lo que decíamos antes, claro, yo nunca voy a poder competir con Spotify, pero por ejemplo, que Spotify se haya sumado tan fuerte al mundo del podcast, está, yo creo, detrás de ese aumento de las descargas, porque ahora ya no tienes que descargarte un iVoox o un Pocket Cast o una aplicación que no tenías en el teléfono. Los podcasts ahora son un contenido de una aplicación que usas de forma recurrente, con lo cual a todos los que estamos haciendo podcast nos viene bien. Luego entras al debate de si deberían compartir con los creadores o no, o tal. Pero bueno, y creo que eso es otra cosa. Creo que multiplican nuestras posibilidades de llegar a más gente. Porque ya Spotify ya está en el bolsillo no sé si de todo el mundo, pero de mucha gente. Y Hmm. en ese barco que es Spotify en el que vamos subidos, cuanto más grande sea, pues también un poco mejor para nosotros, claro. Ahí luego caemos en el problema de que si hay muy pocas plataformas que, que lo controlan las audiencias de podcast o no, que sé, claro, yo no sé, no estoy preparado para ese debate. Pero yo en un principio lo agradecí porque, o sea, te digo como creador, a nivel práctico. Sí, sí, Eh, sí. ¿Dónde lo encuentro? En Spotify. Se acabó, ya no le tengo que mandar a nadie descargar nada. Solo me queda mi padre que me dice que no quiere, que no lo tiene y que entonces por eso lo tengo en YouTube también, porque le mando un enlace, hace clic y ya está. Sí. Pero claro, digamos que Spotify hizo más accesible mi contenido, con todo lo que ello supone para llegar a la audiencia. Y que Spotify sea una marca tan fuerte y que la industria del audio sea tan fuerte, favorece al final a todos los que estamos dentro. Eso es como que la industria del metal sea muy fuerte, favorece a los gigantes como Arcelor, pero también en cierta medida a todos los talleres que están en el entorno, con todo lo que ello supone a nivel de que no es lo mismo ni mucho menos, de pues eso, relaciones de monopolio y demás, que ahí sí que sería más Hmm. complicado. Pero bueno, en general yo lo veo Hmm. bien, sobre todo por eso, a nivel práctico. Oye, Javi, ¿dónde te escucho y tal? ¿Eso qué haces? En Spotify. Sí, sí. No, es que es una pregunta que me apetecía hacértela, especialmente cuando te contacté. Por eso, porque como ya había un impasse de tiempo para verlo con el paso del tiempo, no es en el hype, en el momento de, oh, anuncio tal y voy, ¿sabes? Y salimos ahí todos los todólogos ahí en manada y, ¿sabes? Todo el mundo tiene una super mega opinión de todo y si mañana Elon Musk compra Spotify, también tendremos una gran teoría para contarle a la gente, pero creo que con el paso del tiempo sí que da pie para verlo un poco con más distancia y con más claridad. Por eso era un poco la idea de que dieras tu visión en ese sentido. Me apetecía por eso, porque le podías dar un aporte que igual cualquier profesional podemos hablarlo y tal, como tal, porque estamos en el día a día, pero alguien dentro del mundo del podcast todavía darle más valor, si cabe, con su visión.
Y ya una última sobre podcast. Tú decías de los que había los pocos. ¿Crees, yo por lo menos así le tenía planteada la pregunta, ¿crees que acabará todavía convirtiéndose en un mercado más reducido el mundo del podcast? ¿Hay cabida para más, menos? ¿O acabará alguien de hegemónica? ¿Habrá como una Coca-Cola de turno? Perdón, digo Coca-Cola, pero digo como esa referencia de, como lo tuvo que acabas de decir, pero esa marca de turno a que todo el mundo la asociará cuando escucha audio o habrá pie todavía para que todavía pueda haber más actores en el mercado. No, yo lo que creo es que habrá unos pocos que se queden la mayor parte del pastel. Como yo lo veo, es un poco como están las plataformas de streaming, ¿no? Que pareció que Netflix se iba a quedar con todo, pero luego hubo una reacción y ahora en cualquier teléfono te encuentras que tienen Disney, HBO, Netflix y Amazon Prime, porque además hay Amazon, que es un gigante de la distribución, ve la posibilidad de hacer negocio y abre por ahí. No creo que vaya a haber muchas más y creo que las minoritarias están lamentablemente condenadas a desaparecer. Pero también confío en que pueda, además de esa concentración de unos pocos muy fuertes, que haya cosas especializadas. Igual que Filming es un espacio en el que, bueno, tú entras y no hay lo que hay en Netflix y lo que hay te puede interesar mucho si eres determinado público. También creo que puede haber plataformas especializadas en un tipo de podcast que puede triunfar. Claro, yo sueño con una plataforma asturiana de podcast en la que tú entres pero claro, no hay mercado para que sobreviva, pero me imagino algo así con un nicho más grande. Es que un nicho más grande es un poco bueno, no tiene demasiado sentido, pero algo así, ¿sabes? Algo muy especializado en el que tú... Porque claro, a mí, por ejemplo, me pasa que cuando entro en episodios pendientes y tal y no tengo nada, asomarme al abismo de todo lo que hay en podcast en Spotify, me abro un libro, porque es que no, me supone mucho tal. Algo en lo que tú puedas entrar, que bueno, Spotify acabará mejorando el algoritmo para ofrecerte como Netflix siempre algo que estés dispuesto a escuchar. Pero un espacio en el que vayas y haya cierto tipo de podcast también creo que puede sobrevivir dentro de un panorama en el que unas pocas grandes plataformas van a acabar desplazando por completo a las que sean un poco más pequeñitas. Pero bueno, yo si puedo hacer hasta quiniela, creo que serán Spotify, casi seguro. Apple Podcast, porque llegaron los primeros, aunque ahora parece que están un poco mirando no sé para dónde. iVoox en España y parte de América Latina, porque tienen, bueno, muy buena tradición. Creo que Google Podcast va a ser el nuevo Google Plus, porque es que no le veo nada. Facebook ya lo intentó con Facebook Podcast y tuvo que dar para atrás. Y Podimo, quedó por sí, ahí. Podimo por el tema de suscripción y por todas las ventajas que ofrece a los creadores y que además participaron muy activamente en las jornadas de podcasting y son gente muy guay que sabe lo que hace. Y tengo muchas ganas de saber qué va a pasar con Amazon Music y lo de YouTube. Hay mucha historia con qué va a hacer YouTube y si hay alguien capaz de ponerle el pie en la pared a Spotify, yo creo que ahora mismo es YouTube. Sí, Claro, date cuenta que para nosotros es más natural lo de solo podcast, pero la mayor parte de la gente más joven de 25 para abajo, para ellos un podcast es una cosa que vas a YouTube y hay dos así de medio pecho para arriba como tú y yo ahora hablando. Y a sí. lo mejor lo tienen puesto mientras juegan a la Play y no miran ni para ellos, pero el consumo está ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y Pues si bueno, está la pues audiencia, veremos a ver. Sí, yo creo que es un mercado que sí, está en un momento es como de ebullición. Yo por lo menos así lo siento. Me siento muy novato en el mundo, pero siento que es un mercado que está como en ebullición. O sea, de cosas que están ahí, que salen, que tal, que cual, y que está todavía un poco por ver, o sea, cómo va a madurar, o sea, en toda esta explosión que ha habido con la ya, mira, pandemia. pero a pesar de eso, ya de forma intuitiva, digamos, te diste cuenta de que tenías que estar en YouTube de una forma distinta a la que estabas en Spotify, incorporando vídeo y que era una plataforma en la que
bueno, pues también, claro, porque te dedicas a esto y por tu instinto de comunicador o lo que sea. Y Sí, eso sin probablemente, bueno, a lo mejor sí, que tampoco conozco el caso, sin haberte sentado a hacer un análisis muy sesudo sobre por qué estar o no en YouTube, sino que YouTube te aparece, o sea, parece un movimiento natural pues claro, ¿por qué no voy a estar en YouTube? sí. No, ¿por qué la Biblioteca del Mundo? Porque es... Mira, Pues yo te hablo de mi aita que no vive en Vitoria y que vive bastante lejos y es más capaz de verme, probablemente lo que nos esté viendo ahora mismo, más que escucharme. Escucharme me escucha mucho, pero verme es su oportunidad y pienso leer como pienso en gente que es más fácil que igual acceda y por eso fue un poco la idea de llevarlo a este formato, cuando lo hemos comentado al inicio, de por qué ahora sales en vídeo, cuando yo horrorizaba salir en vídeo. Pues porque hay gente que nunca sabes, pero que es capaz de verte más que igual de oírte, porque oírte igual ya está de oírte hasta las cartolas. Y ahí hay un público que no lo estás sabiendo atraer. de todas maneras, tienes que, en la temporada 12 vuelvo y revisamos la quiniela. Ya verás. Pues sí, ojalá, ojalá, Ya verás ojalá. el mazazo. YouTube desaparecido, Spotify absorbido por Apple y... A ver, sí, quién sabe, quién sabe. Pero bueno, que conste en acta que son unas predicciones a principios de año de 2023, que luego, claro, cambia todo mucho. Pero yo Sí. creo que ahora mismo es la pinta que tiene. Ujú. Quiero cerrar con una última de podcast, con una recomendación. Un podcast que recomendarías. Más allá de cómo llega tu movida, que yo os lo recomiendo, del propio Sí, Javi, pero un podcast que le recomendarías a la audiencia. vale. Y no voy a recomendar ninguno de la productora, para que veas. Voy a recomendar uno que me gusta mucho para creadores de contenido, emprendedores y demás, que es el podcast de Product Hackers, que Ujú, es Corti, creo que es José Luis Cortizo o algo así. Y ujú. está genial porque o sea, cuentan experiencias empresariales un poco también con el código ese de cómo de cómo hablas con un amigo cuando nadie te está escuchando, con mucha sinceridad. Y en esa línea hay varios que me gustan. Ese es uno, el podcast de Mumbler, que es una herramienta que también está guay, que es de cómo monetizar tus audios. Ujú. Y el de Minimalism, que no sé si conoces la marca, que es una marca de estas no logo ecológica. ¿No? Muy guay. Y luego Ujú. el último, uno al que llegué hace poco, que ya hablamos del fuera de micro, que es el del Mayotte. Sí, sí. Porque, ostras, es que esas 2 horas que están ahí, bueno, si te gusta el ciclismo, que te están hablando de ciclismo, es un Sí, caramelo, ¿verdad? sí, Un sí, es gusto. magia, es magia. O sea, es magia. Es de nicho, es lo que hablamos al final. O sea, Sí. han encontrado su nicho y tal. O sea, porque de ciclismo, digo, hay muchas cosas, pero, jolín, encontrarte que te analicen las tropecientas mil plantillas que hay de equipos, todo, y claro, Es que el de las plantillas suma 5 horas. Bueno, para que digo, sepa, esos son plantillas 2023 de ciclismo, 2 partes, 5 horas, unos 360 chistes a lo largo de las 5 horas, que también se agradece. Y bah, es impresionante porque igual, yo que me encanta y tal, joder, pues igual sabes de los típicos y tal, y a los que nos gusta el ciclismo, para los que nos estáis escuchando y viendo, digo, pero eso lo puedo llevar a cualquier deporte seguramente, Jorín, o a un deporte otro muy concreto, yo que sé, puede ser, yo que sé, pádel o tiro con arco, cosas tal, de encontrarte ese grado de, ¿sabes?, de conocer tal. Yo por lo menos que lo he descubierto desde el año pasado, me divierto un montón y además aprendo. Es que es eso, es que es aprender y tal. Y la verdad es que eso me lo tengo bien apuntado, ¿eh? y con lo de la apuesta al contenido que me acabo de acordar, es que, bueno, creo que es un buen ejemplo. El documental que está en Netflix sobre el equipo de ciclismo Movistar refleja muy bien cómo trabajar las historias que cuentas. Esto es, Movistar es ahora mismo un equipo de ciclismo ok, tampoco, de bueno, mitad de la tabla. sí, De tal, mitad de la tabla. pero a nivel de creación de contenido son los mejores. Los mejores. Un documental que te dan ganas de comprar la bici. Y Y eso es, salir. claro, cuando las empresas
miran al podcast, al vídeo o tal, también tienen que pensarlo así. A esto que tengo, ¿qué rendimiento le estoy sacando? A Movistar, por ejemplo, que es una telefónica, ¿qué rendimiento le está sacando al patrocinio deportivo del club ciclista? X. Pues ahora con el documental, X por 10 y ganas en todos los sentidos. Pues esa es Sí, una apuesta pues, de contenido, por ejemplo. sí, porque hay que partir de la idea de que hablamos que es un deporte en que la gente no necesita pagar por verlo, como Claro. puede ser el fútbol, por ejemplo, o el baloncesto, por poner un caso, que son deportes en los que sí que al final el aficionado paga una entrada o paga un canal de pago para verlo, etcétera, o compra merchandising. Bueno, merchandising sí, cierto, puede haber cierto, sí, merchandising sí, pero la gente no necesita pagar por, ya casi, porque el contenido está por ahí, ni tampoco ir a verles. Verles no hay que pagar por verles. La gente está, los ciclistas, las carreras están ahí y son gratuitas. Y por eso todavía tiene más, o sea, ese giro, hacer eso, o sea, más hecho. O más pozo queda, como bien dices. Así que, pues nada, ya entramos en la recta final. Vale. Esta es como la sección que le llamo de una palabra, un concepto, lo que te venga sobre redes sociales. Vale. Y te quería preguntar qué te viene a la cabeza con Facebook. Antiguo, YouTube, podcast, LinkedIn, empleo, Twitter, batalla, Instagram, tortura, Twitch deseo. y, como no, y podcast. Pasión. Pues nada, pues Oye, muchas Instagram gracias. dije tortura por el algoritmo que ya no. O sea, claro, yo en el trabajo lidio mucho con el tema de Instagram. Mi cuenta personal me gusta, lo que no me gusta es gestionar la de los demás y tener que estar explicándole a los clientes permanentemente porque ahora ya no tienen alcance a pesar de que hace. Bueno, nada. Sí. Sí, pero bueno, a ver, que es una sección, o sea, yo a la gente ahí no le dejo que diga lo que quiera. Como bien hemos comentado al inicio del programa, hay gente que se me ha explayado 2 y 3 minutos con cada una de ellas, así que imagínate, o sea, ha No, dado yo pie digo porque para... luego alguien me sigue en Instagram, me verá por ahí tomando sidra con ayer, no sé qué, y dice, hostia, la tortura de este le quisiera yo para mí. No me refiero especialmente a eso. Bueno, pues ya avanzando en el programa, ya entramos en la última sección que también es muy clásica y viene ya de la temporada 1 heredada, que es la sección de, pues, del público, de las preguntas en cadena y de lo que viene a continuación. Por eso es un programa que siempre he tenido la intención de que sea hecho no solo por mí, sino por la gente que se pasa por él también. Vale. Y te quería... Ayer lancé una pregunta en Instagram, siempre lanzo, a veces la gente deja algo para el entrevistado y otras veces no. Y en este caso me ha dejado una pregunta tu buen amigo Rubén Llames. Me ha dejado una Estuve a preguntita. punto yo de dejarme una autopregunta porque lo vi y lo tuve pinchado de esto que le das y Sí. ya y dije, nah, no, no seas tan chungo. Bueno, bueno. Vamos a ver. Pues sí, me dejaba. Mira, te dejo. Esta fue la pregunta que tengo aquí para ti, de parte de Rubén. Así que, Rubén, cuando lo escuches, tú aquí va. Este es tu momento. Si has llegado hasta aquí vivo, adelante. ¿Cuándo te vas a dedicar al mundo del podcasting por completo y dejar todo lo demás? Uh, ostras, esa es buena, ¿eh? Pues, claro, es que yo te diría, bueno, cuando me podría tirar el rollo cuando pueda, pero ahora mismo el estudio es perfectamente capaz de darme un sustento económico, o sea, podría vivir de ello, más aún cuando yo tampoco soy un chaval de pueblo sin ningún tipo de vicio extraño y que tampoco el dinero le tengo un gran valor. Pero, o sea, sí que se lo tengo, porque todos trabajamos por dinero y efectivamente yo no lo desprecio, pero no está entre mis pretensiones. Pero es que, claro, luego, Gorka, hago tantas cosas que me gustan que
Por un lado, yo, por ser 100% sinceros, a veces siento que no tengo el foco donde lo tendría que tener y que tendría que estar desarrollándome al 100% en la industria del audio. En plan, aprovechar una posición de ventaja que tengo por estar en un mercado en el que estoy un poco solo para ir ganando metros, por seguir con el ciclismo, para que cuando los otros quieran arrancar, que ya no les den las piernas para pillarme, pues si no me importa decir qué tendría que ser, porque que es haciendo audioseries, haciendo audiolibros, desarrollando el audio a nivel de comunicación interna, como igual que nos mandamos un audio en WhatsApp, las empresas se puedan comunicar de alguna forma similar con sus empleados. Claro, yo todo eso lo tengo bullendo en la parte de atrás del cerebro y nunca me lanzo a desarrollarlo porque por el medio tengo un plan de marketing, que gestionar un evento, una presentación, las redes de esto y de lo otro. Pero, claro, esto es como elegir entre papá y mamá. Claro, ¿en qué momento voy a dejar de hacer las 8.000 cosas que hago y abandonar esta esquizofrenia laboral para dedicarme a lo que objetivamente sería mejor que me estuviera dedicando? Es una pregunta que ahora mismo es imposible de responder. Bueno, Rubén, ya lo siento. Yo lo he intentado, así que yo por lo menos he sido el buen mensajero que ha llegado a la pregunta, pero... Pensé que era alguna chorrada, pensé que me iba a hacer alguna pregunta tipo Gijón contra Oviedo y estas cosas que ahí las tenéis también seguro. No, 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 pero te juro que cuando la he visto esta mañana me ha gustado, o sea, porque me parecía, o Muy, sea, muy buena cuando la he pregunta. leído he dicho, digo, mira, voy a actualizar el guión. Digo, sí, la voy a meter, porque a veces me llegan cosas y tal y por ahí, jo, es que tampoco igual, pero en este caso sí, sí, o sea que... Sí, En continuación, sí, por eso, tío, que a veces nunca sabes cómo la gente va a disparar o cómo le va a llegar. Y ayer, dando paseos, moviéndome y tal, dije, digo, joder, si no le hemos preguntado ahí lanzado en el Instagram a ver la gente si le apetece algo y tal. Y eso que digo, oye, igual no es una persona igual que le conozca mucho, pero oye, yo, mira, a ver qué tal, oye, y mira, oye, nunca sabes. Pues después de esta pregunta tengo la que nos deja habitualmente la persona que se pasa por el podcast anterior a ti. En este caso se trata de Astrid Vilela Suquía, que es una consultora de transformación digital en el pequeño comercio aquí en Vitoria. Y que me dejaba la siguiente pregunta en este caso para ti. Y me dijo, mi pregunta es, ¿cómo y no desde dónde te planteas comunicarte con las nuevas generaciones que nos vienen? pues como ellos manden, la verdad. No, sí, sí. Esto está un poco relacionado con el cambio. Y es que yo creo que esto es como meterte en un edificio que está vacío a contar algo. Te puede quedar el discurso guapísimo, pero no hay nadie escuchándolo. Hay que ir siempre a donde están las audiencias. Eso implica no solo abrirse un canal de TikTok, sino aprender los códigos de TikTok y a comunicar como la gente que está allí comunica, porque de otra manera es como meterse en un edificio lleno de alemanes a hablarles en chino sin que ninguno de ellos sepa chino. Y, joder, es buena pregunta también, ¿eh? Sí, Que, sí. y que el cómo, yo creo que a nosotros que nos dedicamos a contar historias nos lo marca siempre la audiencia. Y en base a eso y con las herramientas que a lo largo de los años vamos adquiriendo, tenemos que desarrollar una técnica que nos permita encajarnos en los códigos del canal para que el mensaje llegue con éxito. Claro, porque he intentado de hacer autopromo y decir, no, pues con el podcast porque va a ser la super hostia, pero claro, y si no, yo tendré que seguir viviendo de algo, ¿sabes? Sí, eso es. Sí, 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 sí. No, la pregunta tenía su miga, sí, sí. O sea, no, aquí la gente. Y eso es lo bonito también, porque como no sabes a quién. O sea, eso es lo bonito. Siempre les digo, oye, sin filtro, por favor. Digo, no, no quiero, o sea, que os cortéis. O sea, que ese es vuestro momento. Así que, unido ya al siguiente cuestión, ¿qué pregunta te gustaría dejar a la siguiente persona que se pase por un CM en casa? Sí, mira, yo la tuve clara desde antes, la apunté, y es ¿cómo calculas tus presupuestos?
en base a por qué cobras lo que cobras. Y porque creo que en el cálculo de los presupuestos para empezar, es una actividad muy compleja y ahí está en gran parte el éxito o no de tu negocio, porque es lo típico que a veces piensas que estás facturando la leche y en realidad se te está yendo todo en gastos porque en ese presupuesto no contaste con que tenías que externalizar una parte, no metiste el diseño de las portadas, no tal. Entonces, sí, siempre me interesa mucho, ya por puro egoísmo, ya te lo digo a cara de perro, ya por saber cómo lo hace la gente para hacerlo yo mejor, porque es una cosa que no se me da especialmente bien y esto que a ti te pasó fijo también, que presupuestas mal y luego por orgullo y por profesionalidad te lo tienes que comer y hacer un montón de horas por una rentabilidad muy baja. Sí, Entonces, bueno, por si el siguiente que viene lo hace bien, así aprendemos todos. sí, sí, sí. Pues nada, ahí queda el reto para... Seguramente que será siguiente. Será chica, seguro. Porque es una de las cosas que he tenido intención siempre desde que hago el programa, de siempre que haya equilibrio, que aparezcan y que haya equilibrio, porque hay mucha gente, me he dado cuenta de que he conocido y que me ha ayudado muchas mujeres en el mundillo nuestro y me mola un Ya. montón que se pasen Mira, porque cuentan cosas chulas también. viene muy a la pregunta entonces, el tema de actualidad, con todo el rollo de Shakira, de las mujeres no... Ya no lloran, las mujeres facturan. Pues a ver cómo Ah, facturan. me encantó la frase, se lo dije a la gente, me parece, de esos 3 minutos y medio esa frase me pareció colosal. Sí. Digo, Me encantaría saber, por cierto, cómo hace Shakira sus presupuestos, porque imagínate una gira de ese nivel, los gastos que tiene que llevar eh, y lo que tienes que cobrar para poder permitirte solo cachés, aparte del suyo, lo de Shakira para el final, de técnicos, bailarines. Claro, es que un presupuesto, para hacer un presupuesto es mucho más complejo de lo que parece. no es una broma, no, que va, en absoluto. Así que, oye, es muy buena. Así que, un buen reto para la siguiente que se pase por aquí, para nuestra invitada. Y ya para ir cerrando, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en un CM en casa? Pues mira, yo te diría a Miki, que es mi jefe en Sublimedia, que es una agencia que antes mencionaba, que yo le entrevisté en Cómo Llega tu movida y estuvo genial. Y por todo el tema seguir un poco de la industria del audio, eh, a la gente de Mumbler, que desarrollaron esta herramienta para monetizar podcast y audioseries muy interesante y se llaman Paul y Corti. Paul y Corti. Y bueno, iba a Ujú. decir una más, pero no va a querer porque la llevo intentando entrevistar desde siempre, no me hace ni caso, que es María, que se dedica a lo mismo, bueno, es mi mujer y se dedica a lo mismo que yo y es muy buena en toda la parte de storytelling, pero siempre se raja con estas cosas. Es lo de antes, hace esa zona de confort, ahí habría que hacer un bridge. Bueno, oye, nunca se sabe. A veces cojo igual llego yo la primera y va, nunca sabes. Bueno, O sea, ya pues me tendré ha que pasado divorciarme. así. Entonces tendré que divorciarme porque después de insistir que venga el podcast y que no viene y va el tuyo, ya, aunque solo sea por vergüenza torera. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya para cerrar, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde tus redes, tu web? Si a alguien le apetece hacer un buen podcast, ¿dónde pueden encontrarte? Este es tu momento donde pueden Sí. encontrarte, Javi. Yo en redes estoy como @estudiopod, Ujú, en LinkedIn Javier Fernández Díaz. ujú, Contesto siempre. E incluso si me queréis mandar un mail es javi@elestudiopod.com. Y a ujú. veces tardo más, pero siempre contesto porque me encantan escuchar los proyectos de los demás y soy un poco sanguijuela para eso. Yo aprendo mucho viendo cómo otra gente hace cosas. Bueno, o Mm, escuchando o leyendo, lo que sea. Benchmarking, como se dice en nuestro sector. Estas palabrejas que le decimos a la gente, benchmarking, que al final es investigar de los demás y nada Pues, más. benchmarketean todo lo que quieran. Eso es. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Javi. No, La pues a verdad, vosotros, la verdad. se me ha pasado volando. O Sí, sea, me lo he pasado muy bien. Espero que a la gente lo disfrute tanto como yo, oyéndolo,
viéndonos, el que nos vea, leyéndolo con los contenidos extra que colgaremos de lo que hemos ido charlando por en las diferentes secciones. Y nada, y recordaros que un CM en casa lo podéis encontrar en las diferentes plataformas de podcasting, Google Podcast, Spotify, iVoox, Podimo. Por favor, suscribiros, dadle a la campanilla, like, comentar lo que os apetezca de lo que haya surgido de esta charla, porque hemos tocado muchísimas ramas, obviamente, del podcast, pero adelante a todo lo que os haya apetecido y podamos seguir mejorando. Y recordaros que la versión extendida aparecerá en www.gorkacorres.com. Y nada, y muchísimas gracias, Javi, por estar ahí. Gracias a Y ti, nada. me prestó mucho de verdad, la verdad. Fue un rato súper guay. Pues nada, pues hasta pronto y nos vemos en el próximo capítulo de Un CM en Casa. Chao, chao. Oye, muy guay, ¿eh?